En el invierno más oscuro de 1940, mientras Europa temblaba bajo el peso de la guerra, el futuro de la civilización occidental no se decidía únicamente en los cielos ni en los campos de batalla. Se estaba decidiendo en algo mucho más silencioso, más frío y más letal: el dinero. Londres ardía bajo el Blitz, la campaña de bombardeos con la que la Alemania nazi atacaba noche tras noche las ciudades británicas. La Luftwaffe castigaba sin descanso Coventry y Liverpool, destruyendo fábricas, puertos y centros de producción clave para la supervivencia del imperio. En los mapas, Gran Bretaña seguía apareciendo como una potencia global, una mancha rosada que cubría una cuarta parte del planeta. Pero esos mapas mentían, porque detrás de las puertas selladas de Whitehall, los hombres que dirigían el imperio sabían una verdad que jamás podría decirse en voz alta. Gran Bretaña estaba ganando batallas, pero estaba perdiendo la guerra más importante de todas: la guerra financiera. Cada bombardero derribado costaba más de lo que el tesoro podía soportar. Cada barco hundido por los U-boats alemanes drenaba reservas que ya no existían. El imperio que había sido el banquero del mundo, el taller del siglo XIX, el arquitecto del sistema financiero global, se estaba quedando sin efectivo. No lentamente, no gradualmente, se estaba quedando sin dinero ahora. En ese contexto, Winston Churchill, el hombre cuya voz mantenía en pie la moral de un país bombardeado noche tras noche, se sentó en las salas de guerra subterráneas del gabinete para escribir una carta que cambiaría el equilibrio del poder mundial. No era un discurso, era algo mucho más peligroso. Estaba dirigida a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de la nación más rica del planeta. Un país oficialmente neutral, pero económicamente indispensable. Churchill dominaba el lenguaje como pocos en la historia, pero esta vez no escribía para inspirar. Escribía para sobrevivir. La carta detallaba la amenaza alemana, el acoso constante en el Atlántico, la necesidad urgente de destructores, aviones y municiones. Pero el verdadero mensaje no estaba en la estrategia militar. Estaba en el subtexto, en la confesión final. Churchill admitía que se acercaba el momento en que el tesoro británico ya no podría pagar en efectivo, que la guerra continuaría en las playas, en los campos y en las calles, pero que sin armas, sin barcos y sin crédito, no habría resistencia posible. No era una petición, era una súplica de supervivencia. Era una declaración de insolvencia. Ese fue el instante exacto en el que el Imperio Británico dejó de ser el centro financiero del mundo y pasó a depender de otro. Y lo que ocurrió después no solo decidió el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino que redefinió quién controlaría el sistema económico global durante los siguientes 100 años. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es, allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para comprender cómo el imperio más rico de su tiempo terminó al borde de la quiebra, resulta imprescindible observar el funcionamiento implacable de la economía en una guerra total. Cuando el conflicto comenzó en septiembre de 1939, Gran Bretaña aún conservaba la imagen de una potencia financiera sólida. Sus arcas albergaban miles de millones de dólares en reservas de oro acumuladas durante décadas. El país poseía una vasta red de inversiones en el extranjero que le generaban ingresos constantes. Capitales británicos controlaban ferrocarriles en Argentina, explotaban minas de cobre en Chile y participaban en grandes empresas industriales dentro de los Estados Unidos. Londres continuaba siendo el corazón del sistema financiero global, el principal centro de seguros marítimos y el eje del comercio internacional. Sin embargo, la guerra que Adolf Hitler había puesto en marcha alteró por completo todas las reglas conocidas. Ya no se trataba de ejércitos que avanzaban lentamente ni de campañas limitadas en el tiempo. Era una guerra dominada por la producción industrial. Cada día de combate consumía cantidades colosales de acero, petróleo, aluminio y caucho. Aviones, tanques, barcos y municiones
salían de las fábricas a un ritmo que superaba cualquier previsión realizada antes del conflicto. En ese escenario, Gran Bretaña enfrentaba una desventaja estructural crítica. Su territorio carecía de muchos de los recursos esenciales y dependía de importaciones para sostener tanto a su población como a su maquinaria militar. El bloqueo del continente europeo cerró las rutas comerciales tradicionales. El país quedó aislado de sus antiguos socios y se vio obligado a buscar suministros al otro lado del Océano Atlántico. La supervivencia económica y militar comenzó a depender casi por completo de los Estados Unidos. En ese momento, la posición estadounidense era delicada. El país se mantenía oficialmente neutral. La opinión pública rechazaba cualquier implicación directa en otro conflicto europeo. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial seguía fresco, asociado a sacrificios humanos y beneficios percibidos como ajenos. El Congreso había aprobado una serie de leyes de neutralidad con el objetivo de impedir cualquier arrastre involuntario hacia la guerra. Estas leyes incluían una disposición clave conocida como pagar en efectivo y transportar. Bajo esta norma, las naciones en guerra podían adquirir armamento y suministros estadounidenses, siempre que cumplieran dos condiciones estrictas. El pago debía realizarse de inmediato y en efectivo. El transporte debía efectuarse en barcos propios. El sistema excluía préstamos y cualquier forma de crédito. Las fábricas estadounidenses podían producir armas para el conflicto, pero cada envío exigía oro o dólares antes de abandonar el muelle. Durante el primer año de la guerra, el gobierno británico aceptó estas condiciones sin alternativa real. Para mantener el flujo de aviones, tanques y municiones, el Tesoro comenzó a vaciar sus reservas. El oro acumulado durante generaciones empezó a salir del país. En una operación de máxima discreción, conocida como Operación Fish, el Estado organizó el traslado de prácticamente toda la riqueza metálica de la nación. Acorazados y transatlánticos cruzaron el Atlántico cargados de lingotes y valores financieros rumbo a bóvedas en Canadá. Fue el mayor traslado físico de riqueza registrado hasta ese momento. Cada envío representaba una cuenta que se cerraba y un margen de maniobra que desaparecía. Hacia finales de 1940, las consecuencias se hicieron imposibles de ocultar dentro de los círculos de poder. Las reservas de oro habían sido agotadas. El efectivo disponible se había reducido a niveles críticos. En Washington, la Comisión de Compras británica acumulaba contratos para la adquisición de aviones y vehículos blindados que permanecían sin firmar. Desde Londres llegaban instrucciones claras y alarmantes. Los fondos en dólares se habían terminado. El imperio que durante décadas había financiado al mundo se encontraba, por primera vez, incapaz de pagar sus propias facturas de guerra. Cuando la carta de Winston Churchill llegó al escritorio de Franklin Delano Roosevelt, el mensaje fue comprendido de inmediato. El problema iba mucho más allá del destino de una isla europea. Si Gran Bretaña se derrumbaba, el equilibrio estratégico del mundo se inclinaría de forma irreversible. La caída británica dejaría al Atlántico abierto, a Europa bajo control total de Hitler y a los Estados Unidos expuestos, tarde o temprano, a la misma amenaza. El riesgo era real, inmediato y sistémico. Sin embargo, la respuesta no dependía solo de la geopolítica. Existía un obstáculo interno igual de peligroso. El presidente estadounidense enfrentaba un entorno político hostil a cualquier forma de intervención. Las leyes de neutralidad seguían vigentes y la opinión pública rechazaba la idea de financiar una guerra extranjera. Transferir dinero de manera directa a Gran Bretaña habría sido ilegal y políticamente explosivo. Cualquier ayuda debía presentarse como una operación racional, ventajosa y defensiva. La guerra tenía que ser explicada como un interés nacional, no como un acto de caridad. De esa necesidad nació el concepto de préstamo y arriendo. En público, Roosevelt lo describió mediante una comparación sencilla y accesible. Explicó que, cuando una casa cercana se incendiaba, el acto lógico consistía en facilitar los medios para apagar el fuego y recuperarlos después. La metáfora transmitía cooperación, prudencia y sentido común. El mensaje
Fue diseñado para tranquilizar al contribuyente y reducir la resistencia emocional. La idea parecía simple, casi inocente. Sin embargo, el proceso real se desarrolló lejos de los micrófonos y fue de una naturaleza completamente distinta. En Washington, las conversaciones adquirieron el tono de una liquidación forzada. La figura central de esas negociaciones fue Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro estadounidense. Su postura combinaba dos convicciones firmes. Por un lado, mantenía una oposición absoluta al fascismo y entendía la urgencia de sostener a Gran Bretaña. Por otro, asumía el papel de protector de los recursos públicos y exigía garantías totales antes de autorizar cualquier forma de apoyo. Desde su perspectiva, la ayuda solo podía llegar después de una demostración completa de sacrificio financiero. Antes de que se liberara un solo dólar, Gran Bretaña debía probar que había agotado todos sus recursos. La sospecha era clara. Si todavía existían activos disponibles, esos activos debían ser utilizados primero. Morgenthau exigió transparencia absoluta. Ordenó una auditoría exhaustiva de todo el Imperio Británico. Solicitó inventarios detallados de bienes estatales y privados en cualquier región del mundo. Cada propiedad, cada participación empresarial y cada reserva debía ser declarada y valorada. Las exigencias resultaron impactantes para los representantes británicos. La delegación, encabezada por Sir Frederick Phillips, se encontró frente a un trato inédito. Se les pidió abrir los libros financieros de una potencia imperial ante otra nación. La relación dejó de parecer una alianza militar y comenzó a asemejarse a una administración judicial. Phillips intentó explicar la situación con franqueza. Detalló que las reservas de oro ya habían sido vendidas. Advirtió que liquidar inversiones estratégicas durante una guerra implicaría pérdidas severas. Explicó que esas inversiones representaban ingresos vitales para la posguerra, ingresos necesarios para alimentar a la población y reconstruir ciudades devastadas. Los argumentos fueron escuchados, pero no alteraron la posición estadounidense. Morgenthau mantuvo su postura con frialdad administrativa. Las instrucciones presidenciales eran precisas. La ayuda solo llegaría cuando cada recurso disponible hubiera sido utilizado. La lógica subyacente era estricta y difícil de refutar desde el punto de vista fiscal. Mientras existieran activos británicos en territorio estadounidense, resultaba inaceptable trasladar el costo de la guerra al ciudadano común. La pregunta que guiaba la negociación era incómoda, pero directa. ¿Por qué un trabajador agrícola del Medio Oeste debía financiar armamento extranjero mientras aún quedaban fábricas, empresas o inversiones británicas operando en suelo estadounidense? Ese razonamiento marcaría un punto de inflexión. La ayuda llegaría, pero a un precio mucho más alto de lo que el público alcanzaba a percibir. El préstamo y arriendo no solo salvó a Gran Bretaña en el corto plazo, también reconfiguró el orden financiero mundial de manera profunda y duradera. El símbolo más contundente y doloroso de esta liquidación forzada fue el caso de American Viscose Corporation. Se trataba de un coloso industrial dentro de la economía estadounidense. Era el mayor productor de rayón y seda artificial del país, materiales esenciales para la industria textil y militar. La empresa pertenecía al grupo británico Courtaulds y representaba una de las inversiones extranjeras más valiosas del Imperio Británico. Sus operaciones generaban beneficios constantes y altamente predecibles. Cada año producía millones de dólares en dividendos que regresaban a Londres y ayudaban a compensar el persistente déficit comercial británico. American Viscose no era un activo marginal. Era una pieza central del engranaje financiero imperial. Henry Morgenthau Jr. identificó rápidamente a la compañía como un objetivo prioritario. Desde su perspectiva, simbolizaba todo aquello que debía sacrificarse antes de liberar ayuda financiera. Durante las negociaciones, dejó claro a la delegación británica que American Viscose debía ser vendida. El efectivo obtenido tendría que quedar depositado en el Tesoro estadounidense y utilizarse de inmediato para cubrir pedidos pendientes de armamento. La exigencia fue recibida con alarma. Los representantes británicos sabían que la empresa tenía un valor real superior a los $100 millones.
Deshacerse de ella, en medio de una guerra, equivalía a una pérdida irreversible de ingresos futuros y a una mutilación financiera de largo plazo. La resistencia británica fue firme, pero el margen de maniobra era mínimo. Morgenthau poseía una ventaja decisiva. El proyecto de ley de préstamo y arriendo avanzaba con dificultad en el Congreso, acosado por sectores aislacionistas que denunciaban la iniciativa como un rescate encubierto de una potencia rica. Estos críticos sostenían que Gran Bretaña aún conservaba activos significativos y estaba intentando trasladar el costo de la guerra al contribuyente estadounidense. Para neutralizar esa oposición, se necesitaba una demostración visible de sacrificio. American Viscose se convirtió en ese sacrificio. El mensaje era inequívoco. Sin la venta de la empresa, el préstamo y arriendo quedaría bloqueado en comisión. La presión culminó el domingo 15 de marzo de 1941. Bajo exigencias directas desde Washington, el gobierno británico procedió a incautar American Viscose Corporation a su propietario, Courtaulds. La operación se ejecutó mediante una orden de compra obligatoria amparada en poderes de emergencia de guerra. La venta fue organizada por un consorcio de banqueros de inversión estadounidenses. El contexto era conocido por todos los involucrados. La transacción era forzada y el vendedor carecía de alternativas. Esa asimetría permitió una negociación implacable. El precio final rondó los $54 millones, una cifra muy por debajo del valor real de la empresa. Incluso, las estimaciones más conservadoras situaban su precio en al menos el doble. Las consecuencias financieras fueron profundas. El gobierno británico tuvo que compensar a Courtaulds en libras esterlinas desde Londres, incrementando su deuda interna. Al mismo tiempo, los dólares obtenidos por la venta no cruzaron el Atlántico. Fueron transferidos directamente al Tesoro estadounidense para pagar rifles, motores de aviación y otros suministros militares. La riqueza generada durante décadas por una inversión estratégica británica terminó financiando la industria de guerra de otra nación. La venta de American Viscose marcó un punto de inflexión psicológico y económico. Fue el momento en que la élite dirigente británica comprendió el verdadero costo de la llamada relación especial. La dinámica no era la de dos socios en igualdad de condiciones. Se trataba de una relación jerárquica en la que una potencia debilitada entregaba activos esenciales para comprar tiempo y supervivencia. La transferencia de riqueza no se produjo mediante invasión ni ocupación militar. Se llevó a cabo a través de contratos, auditorías y condiciones financieras estrictamente calculadas. En ese proceso, el centro del poder económico mundial comenzó a desplazarse de manera irreversible. La liquidación forzada no se limitó a fábricas, acciones o balances contables. También alcanzó los cimientos geopolíticos del propio imperio. Mientras los equipos financieros debatían valores y transferencias, se desarrollaba en paralelo una negociación de carácter militar que involucraba directamente a la Royal Navy. La situación en el Atlántico se había vuelto crítica. Los submarinos alemanes hundían buques, mercantes, a un ritmo superior a la capacidad de reposición de los astilleros británicos. Cada semana desaparecían barcos cargados de alimentos, combustible y materias primas. La ruta marítima hacia América del Norte, vital para la supervivencia del país, se encontraba bajo una amenaza constante. Ante ese escenario, Winston Churchill buscó una solución inmediata. La prioridad eran los destructores, buques diseñados para escoltar convoyes y cazar submarinos. Sin ellos, el flujo de suministros corría peligro de colapsar. La petición se centró en 50 destructores antiguos, construidos durante la Primera Guerra Mundial y almacenados en bases navales estadounidenses. Eran naves desgastadas, superadas por los estándares modernos y consideradas de escaso valor estratégico para una marina que se estaba modernizando rápidamente. Franklin Delano Roosevelt accedió a transferir esos barcos, aunque la operación se estructuró como un intercambio cuidadosamente calculado. A cambio de los 50 destructores, se exigieron arrendamientos de 99 años sobre una red de bases navales y aéreas británicas distribuidas a lo largo del Atlántico.
Las ubicaciones incluían puntos clave desde Terranova, en Canadá, hasta las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y la Guayana Británica. Cada una de esas bases ocupaba una posición estratégica en rutas marítimas esenciales. La magnitud del acuerdo fue extraordinaria. Con una sola operación, Gran Bretaña concedió a los Estados Unidos una presencia militar permanente a lo largo del Caribe y del Atlántico Norte. Esa red de instalaciones permitió una proyección de poder sin precedentes en el hemisferio occidental. Por primera vez, una potencia externa obtuvo acceso directo y prolongado a territorios estratégicos bajo soberanía británica. El alcance de esa cesión superaba con creces el valor inmediato de los barcos recibidos. El intercambio reflejaba una realidad incómoda. Los destructores ofrecían una solución táctica a corto plazo frente a la amenaza submarina. Las bases, en cambio, representaban activos estratégicos de largo plazo. El acuerdo consolidó una presencia militar que se mantendría durante generaciones. La operación tuvo el carácter de una liquidación geopolítica, en la que activos duraderos fueron canjeados por tiempo y supervivencia inmediata. La lógica era simple y dura. La prioridad absoluta era resistir en el presente, aun cuando el costo implicara debilitar la posición futura del imperio. Ese episodio dejó en evidencia el grado de urgencia que dominaba cada decisión. La supervivencia se convirtió en la única moneda válida, y cada concesión reveló hasta qué punto el equilibrio de poder estaba comenzando a desplazarse. Para el momento en que la ley de préstamo y arriendo quedó oficialmente firmada, en marzo de 1941, la situación financiera británica había llegado a su límite absoluto. Las 5 reservas de oro habían desaparecido. Las inversiones situadas en territorio estadounidense estaban siendo liquidadas una tras otra. Las bases estratégicas del Atlántico habían sido arrendadas por décadas. El tesoro se encontraba exhausto. La firma de la ley llegó cuando prácticamente cada activo disponible ya había sido puesto sobre la mesa. En el discurso público, el préstamo y arriendo fue presentado como el arsenal de la democracia. Se habló de cooperación, de valores compartidos y de una defensa conjunta frente a la amenaza totalitaria. En términos prácticos, el programa cumplió un papel decisivo. Aseguró el suministro constante de tanques, aviones, combustible y alimentos. Ese flujo material permitió sostener el esfuerzo bélico y evitó el colapso logístico de las islas. Sin ese respaldo, la presión económica y militar habría resultado insostenible. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial, el diseño financiero del acuerdo estaba trazando un nuevo orden para el mundo posterior al conflicto. El auxilio adoptó la forma de un arrendamiento, no de una transferencia definitiva. Cada envío llevaba implícita la expectativa de un ajuste futuro. La relación entre las partes quedó estructurada en términos claros. Una potencia asumiría el rol de acreedor. La otra quedaría marcada como deudora en el sistema internacional que emergería tras la guerra. El propio texto del préstamo y arriendo incluía una disposición clave, conocida como Artículo 7. A simple vista, se trataba de un párrafo breve, redactado en un lenguaje técnico y diplomático. En su contenido real, escondía una consecuencia profunda para la arquitectura económica del Imperio Británico. El artículo establecía que, como parte del acuerdo, se aceptaría el desmantelamiento del sistema de preferencia imperial una vez concluido el conflicto. La preferencia imperial constituía el eje que sostenía la cohesión económica del imperio. Funcionaba como un entramado de aranceles y ventajas comerciales que priorizaba el intercambio entre Gran Bretaña y sus territorios y dominios, como Canadá, Australia, India y Sudáfrica. Ese sistema garantizaba que los productos británicos gozaran de condiciones favorables dentro de esos mercados. Al mismo tiempo, actuaba como una barrera frente a la competencia de economías industriales más eficientes. Gracias a ese mecanismo, la industria británica había logrado mantenerse operativa y relevante durante décadas. La aceptación del artículo 7 implicó un cambio radical. Al comprometerse con esa cláusula, se asumió la apertura completa del imperio a las exportaciones estadounidenses tras la guerra.
Las defensas comerciales que habían protegido a la industria imperial quedarían desmontadas. El bloque económico que había funcionado como una unidad cerrada y autosuficiente comenzaba a disolverse desde su propio marco legal. Los negociadores británicos comprendían con total claridad el alcance de esa decisión. El artículo significaba el fin del imperio como sistema económico integrado. Aún así, el contexto dejaba un margen mínimo de maniobra. Los bombardeos continuaban sobre las ciudades. Los submarinos alemanes seguían atacando las rutas marítimas. Los recursos financieros ya habían sido consumidos. En ese escenario, la firma del acuerdo se convirtió en un acto de supervivencia inmediata, aun cuando el precio fuera la cesión del futuro económico imperial. Con ese gesto, el centro de gravedad del poder financiero mundial quedó definitivamente encaminado hacia un nuevo eje, uno que definiría la estructura económica global durante el resto del siglo. Cuando el calendario avanzó y el año 1941 dio paso a 1942, el escenario global volvió a transformarse. Tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos ingresó de manera oficial en la guerra y la alianza militar quedó formalmente sellada. A partir de ese momento, las fuerzas británicas y estadounidenses combatieron en el mismo bando. Decenas de miles de soldados estadounidenses cruzaron el Atlántico y se desplegaron en territorio británico. La isla pasó a funcionar como una gigantesca plataforma aérea desde la cual la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense proyectó sus operaciones sobre Europa. En el plano militar, la cooperación se intensificó. En el plano económico, la distancia entre ambas potencias continuó ampliándose. La industria estadounidense, alimentada por un gasto público masivo y sostenido, experimentó una expansión sin precedentes. Fábricas nuevas surgieron a gran velocidad. La producción se multiplicó. La eficiencia industrial alcanzó niveles desconocidos hasta ese momento. Cada año, la economía estadounidense crecía a ritmos extraordinarios impulsados por la demanda bélica y civil. La situación británica siguió un camino opuesto. El esfuerzo de guerra absorbió por completo la estructura productiva del país. La economía fue reorganizada para sostener el conflicto a cualquier costo. Las exportaciones prácticamente desaparecieron. Las fábricas se reconvirtieron de manera total a la producción militar. Sectores enteros abandonaron sus mercados tradicionales en América Latina y Asia. Ese vacío fue ocupado rápidamente por empresas estadounidenses que ampliaron su presencia comercial mientras la guerra avanzaba. Mientras las plantas británicas producían casas, motores y armamento de forma exclusiva, las fábricas estadounidenses fabricaban ese mismo material militar y, al mismo tiempo, bienes civiles destinados al mercado internacional. Electrodomésticos, radios y automóviles comenzaron a circular por regiones donde antes dominaban productos británicos. La guerra permitió a Estados Unidos expandirse industrialmente y, de manera simultánea, consolidar posiciones comerciales que permanecerían tras el conflicto. El futuro económico británico se iba erosionando mientras el presente exigía sacrificios continuos. Para el año 1944, la transferencia de riqueza había alcanzado una magnitud histórica. Las reservas de oro globales se concentraban cada vez más lejos de Londres. El centro financiero del mundo se había desplazado definitivamente hacia el otro lado del Atlántico. El poder monetario, que durante generaciones había sostenido al imperio, ahora se encontraba en nuevas manos. Aún así, el golpe más duro todavía estaba pendiente. Dentro de los círculos dirigentes británicos persistía una expectativa. Se confiaba en que los sacrificios realizados serían reconocidos al finalizar la guerra. Se pensaba que la resistencia inicial frente a Hitler, el agotamiento financiero y la renuncia a activos estratégicos generarían un trato considerado en la etapa posterior al conflicto. Se asumía que el préstamo y arriendo continuaría durante un periodo de ajuste y que la transición sería gradual y manejable. Esa expectativa ignoraba una lección reciente y fundamental. La experiencia de la venta forzada de activos estratégicos había dejado una señal clara. En el ámbito de las finanzas internacionales, las relaciones se rigen por contratos y balances, no por gratitud
ni sacrificios pasados. Cuando el combate cesara, las cuentas pendientes saldrían a la luz. Al finalizar la guerra, llegaría el momento del ajuste definitivo. La factura acumulada durante años de dependencia financiera sería presentada sin demora. El impacto de ese instante terminaría por quebrar los restos del poder imperial que aún sobrevivían, cerrando de manera irreversible una era que había dominado el mundo durante más de un siglo. El 15 de agosto de 1945, la noticia recorrió el planeta con una velocidad inédita. Japón había anunciado su rendición. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. En Londres, la respuesta fue inmediata y visceral. Multitudes se congregaron frente al Palacio de Buckingham. Las calles se llenaron de voces, cantos y celebraciones espontáneas. Se encendieron hogueras improvisadas. Personas que jamás se habían visto se abrazaban con alivio y euforia. Después de años de bombardeos, racionamiento y miedo constante, la guerra había terminado. El Imperio Británico había resistido, había sobrevivido y había formado parte de la victoria final. Mientras la capital británica celebraba, al otro lado del océano, la atmósfera era muy distinta. En Washington, la maquinaria del Estado se movía con frialdad administrativa. El fin de la guerra activó un cambio inmediato de prioridades. 7 días después del inicio de las celebraciones por la victoria, el presidente Harry Truman firmó una orden ejecutiva que alteraría de forma drástica el destino económico británico. La disposición ponía fin al programa de préstamo y arriendo. La decisión tuvo efectos instantáneos. La ayuda se detuvo de manera súbita y total. Los Chimcosets, envíos en curso, quedaron suspendidos. Buques de carga estadounidenses, repletos de trigo, carne y maquinaria industrial, con destino a puertos británicos como Liverpool, recibieron instrucciones en pleno Atlántico para cambiar de rumbo y regresar. En cuestión de horas, la red logística que había sostenido a la economía británica durante años quedó interrumpida. La reacción en Londres fue de desconcierto absoluto. Las autoridades habían asumido que el respaldo continuaría durante un periodo de transición. Se esperaba un margen de tiempo que permitiera reconvertir una economía diseñada exclusivamente para la guerra hacia la producción en tiempos de paz. Esa expectativa se desvaneció de forma abrupta. John Maynard Keynes, economista de renombre mundial y asesor principal del gobierno, examinó las cifras con urgencia. Los datos eran alarmantes. Gran Bretaña dependía de importaciones para alimentar a su población y para sostener su actividad industrial. Aproximadamente la mitad de los alimentos y la mayoría de las materias primas provenían del exterior. Durante la guerra, esas compras habían sido financiadas con los dólares del préstamo y arriendo. Al desaparecer esa fuente de divisas, el sistema quedó sin respaldo. El diagnóstico fue inmediato y severo. La insolvencia era instantánea. La falta de dólares impedía pagar importaciones esenciales. Keynes describió la situación como un Dunkerque financiero. El país enfrentaba la perspectiva de incumplimientos, interrupción del suministro de alimentos y un deterioro rápido de las condiciones de vida. Las raciones, ya ajustadas durante el conflicto, tendrían que reducirse aún más. Las fábricas se quedarían sin insumos. El riesgo de desempleo masivo y desorden social crecía con cada día que pasaba. El margen de maniobra se había evaporado. Ante ese escenario, quedó claro que solo existía un camino posible. Gran Bretaña debía regresar a la mesa de negociaciones y solicitar ayuda una vez más. Esta vez, desde una posición aún más débil, en un mundo que ya había cambiado de dueño financiero. En septiembre de 1945, John Maynard Keynes emprendió un último viaje hacia Washington. Su estado físico era frágil. Estaba exhausto tras años de presión constante y padecía una enfermedad cardíaca avanzada que pronto terminaría con su vida. Aún así, asumió la misión más difícil de su carrera. El economista más influyente de su tiempo cruzó el Atlántico con una tarea que iba más allá del análisis técnico. Viajó como representante de un país exhausto, cargando el peso de una economía al borde del colapso. Keynes creía que aún existía un argumento moral capaz de inclinar la balanza. Su intención era presentarse ante el Tesoro estadounidense y recordar
una secuencia de hechos incómodos. Gran Bretaña había enfrentado sola la guerra durante 2 años completos, en un periodo en el que Estados Unidos permanecía fuera del conflicto. Había resistido bombardeos, bloqueos y racionamiento. Había vaciado sus reservas, vendido sus activos y sacrificado su estructura económica para sostener la lucha contra el totalitarismo. Desde esa perspectiva, la ayuda solicitada debía adoptar la forma de una compensación, no de una deuda. Keynes propuso una suma de $6.000 millones como transferencia directa, concebida como un reconocimiento por el esfuerzo humano y material realizado. A esa idea la definía como un acto de justicia histórica. Al llegar a Washington, el contexto resultó muy distinto al que había imaginado. El clima político había cambiado con rapidez. La guerra ya había terminado, y la atención pública se desplazaba hacia problemas internos. El electorado estadounidense mostraba cansancio ante la idea de seguir financiando la reconstrucción europea. En el Congreso surgía además una desconfianza creciente hacia el nuevo gobierno laborista británico, recientemente elegido, con un programa de nacionalizaciones y reformas profundas. Para muchos legisladores, destinar recursos fiscales estadounidenses a sostener ese modelo económico resultaba inaceptable. Las negociaciones quedaron en manos de un equipo encabezado por Fred Vinson. El tono de las reuniones fue sobrio y distante. Las propuestas de Keynes fueron escuchadas, pero la respuesta fue tajante. La ayuda tomaría una sola forma posible. Se ofrecería un préstamo y estaría sujeto a condiciones comerciales, con intereses y compromisos claros. La idea de una transferencia directa quedó descartada desde el inicio. El impacto para Keynes fue devastador. Insistió con argumentos económicos y estratégicos. Señaló que un colapso financiero británico debilitaría el equilibrio de poder en un mundo que ya comenzaba a dividirse. Advirtió que empujar a un aliado histórico hacia la insolvencia tendría consecuencias profundas frente a la expansión de nuevas amenazas geopolíticas. Sus palabras reflejaban urgencia y preocupación genuina, pero el margen de negociación era mínimo. La posición estadounidense era sólida. Gran Bretaña carecía de alternativas reales. El acceso a divisas dependía por completo de ese acuerdo. Conscientes de esa dependencia, los negociadores presentaron su oferta final: un préstamo por un monto de $3,75 mil millones. La suma alcanzaba apenas para garantizar la supervivencia inmediata y venía acompañada de exigencias estrictas. Esas condiciones apuntaban directamente a los últimos elementos de autonomía económica que aún conservaba el imperio. Ese momento selló el desenlace de una larga transición. La nación que había dominado el sistema financiero mundial durante generaciones se encontraba ahora negociando su subsistencia bajo reglas impuestas por un nuevo centro de poder. La era imperial entraba en su fase final, definida ya no por conquistas militares, sino por contratos, intereses y dependencia financiera. Entre todas las condiciones impuestas, una destacó por su efecto corrosivo sobre la economía británica. Se trataba de la convertibilidad de la libra esterlina. El acuerdo establecía que, dentro de un plazo de 1 año desde la recepción del préstamo, la libra debía volverse plenamente convertible. En la práctica, esto implicaba que cualquier tenedor de libras, en cualquier parte del mundo, tendría el derecho inmediato de acudir a un banco y cambiarlas por dólares estadounidenses. La exigencia fue presentada como una defensa del libre comercio y de la apertura de los mercados internacionales. El discurso oficial hablaba de eliminar barreras y normalizar el sistema monetario global. Detrás de esa retórica, el objetivo era mucho más preciso. La medida apuntaba a desmantelar el área de la libra esterlina, el bloque económico que había sostenido al imperio durante décadas. Durante la guerra, Gran Bretaña había estructurado un sistema cerrado de pagos. Sus colonias y socios comerciales recibían libras por sus exportaciones, pero tenían prohibido convertir esas libras en dólares. Ese mecanismo obligaba a países como India, Australia o Egipto a gastar sus ingresos comprando productos británicos, ya que su moneda solo tenía valor dentro de ese circuito. El sistema protegía a la industria británica de una competencia más eficiente
y garantizaba mercados cautivos en un mundo de escasez. La convertibilidad amenazaba con destruir ese equilibrio de un solo golpe. Al abrir la posibilidad de cambiar libras por dólares, el incentivo era evidente. Los dólares ofrecían acceso a bienes industriales de mayor calidad y mayor disponibilidad. Los productos estadounidenses dominaban sectores clave del consumo y de la maquinaria pesada. Automóviles, electrodomésticos y equipos industriales estadounidenses resultaban más atractivos en precio, tecnología y volumen de producción. En ese contexto, la presión para desprenderse de libras sería inmediata. John Maynard Keynes comprendió el peligro con absoluta claridad. Sabía que la introducción de la convertibilidad provocaría una salida masiva de libras hacia el dólar. El préstamo recién obtenido se evaporaría en cuestión de semanas. Las reservas en divisas se agotarían antes de que la economía pudiera estabilizarse. Desde su perspectiva, la condición funcionaba como una trampa cuidadosamente diseñada. Keynes combatió esa cláusula con todas las herramientas a su alcance. Presentó informes, proyecciones y advertencias directas. Explicó que la economía británica carecía de la fortaleza necesaria para sostener una moneda convertible en ese momento. El esfuerzo le pasó factura. Su salud, ya deteriorada, comenzó a colapsar bajo la presión de negociaciones interminables y decisiones imposibles. Aún así, el dilema era extremo. Sin el préstamo, la escasez de alimentos y materias primas amenazaba con volverse inmediata. Finalmente, el Parlamento británico aceptó el acuerdo con profunda resignación. El préstamo fue aprobado entre debates amargos y comparaciones históricas incómodas. Muchos lo describieron como un Múnich financiero, un acto de concesión forzada para evitar una catástrofe inmediata. El acuerdo quedó formalmente firmado en julio de 1946. Pocos meses después, John Maynard Keynes falleció. Su corazón cedió tras años de tensión acumulada. Había dedicado sus últimas fuerzas a intentar preservar la viabilidad económica de su país frente a un aliado que ya se había convertido en el árbitro del nuevo orden financiero mundial. La tragedia, sin embargo, apenas comenzaba. El invierno de 1947 fue uno de los más severos registrados en la memoria colectiva. Ventiscas persistentes cubrieron gran parte del país bajo capas de nieve y hielo. Las reservas de carbón, esenciales para sostener la vida cotidiana, quedaron inutilizadas por el frío extremo. Centrales eléctricas dejaron de funcionar. Fábricas se vieron obligadas a detener su producción. En miles de hogares, la calefacción desapareció y la electricidad se volvió intermitente. Familias enteras se refugiaron en la penumbra, encendiendo velas para combatir la oscuridad y el frío. En ese escenario gélido, la realidad de la posguerra se hizo evidente. La victoria había llegado, pero el nivel de vida se desplomaba con rapidez. Uno de los símbolos más duros de ese colapso fue el racionamiento del pan. Durante los años más críticos del bloqueo submarino alemán, el pan nunca había sido limitado. En tiempos de paz, esa medida se volvió inevitable. La era de la austeridad se instaló en la vida cotidiana y dejó claro que el final de la guerra no traía prosperidad inmediata. En medio de ese contexto, se activó una de las condiciones más peligrosas del acuerdo financiero con Estados Unidos. El 15 de julio de 1947, conforme a los términos del préstamo, la libra esterlina fue declarada completamente convertible. La consecuencia fue inmediata y devastadora, tal como había anticipado John Maynard Keynes. Apenas se abrió la ventana de convertibilidad, comenzó una venta masiva de libras en los mercados internacionales. Países que habían acumulado grandes saldos en moneda británica durante años se apresuraron a desprenderse de ellos para obtener dólares estadounidenses. El flujo fue imparable. Los fondos del préstamo, concebidos para sostener la economía durante un periodo prolongado, empezaron a desaparecer a una velocidad alarmante. En cuestión de semanas, se esfumaron cientos de millones de dólares. La pérdida fue tan intensa que las autoridades observaron con estupor cómo las reservas se reducían día tras día, sin posibilidad de contención. Después de apenas 5 semanas, el 20 de agosto de 1947,
la situación se volvió insostenible. El gobierno británico suspendió la convertibilidad de manera abrupta. La ventana se cerró de golpe. La delegación tuvo que acudir nuevamente al Tesoro estadounidense y reconocer el colapso de la medida. Una parte significativa del préstamo había sido consumida sin generar estabilidad alguna. La humillación fue profunda. El intento de operar bajo las reglas financieras impuestas había terminado en fracaso. La debilidad económica tuvo efectos inmediatos en el plano geopolítico. Ese periodo marcó el instante en el que el centro del poder mundial cambió de manos de forma definitiva. Londres dejó caer el bastón de mando, y Washington lo recogió. En febrero de 1947, el gobierno británico envió un telegrama confidencial al Departamento de Estado estadounidense. El mensaje reflejaba una realidad ineludible. Durante décadas, Gran Bretaña había sostenido la estabilidad de Grecia y Turquía, actuando como contención frente a la expansión soviética en el Mediterráneo. Esa función requería recursos financieros, presencia militar y subsidios constantes. Con el tesoro exhausto, esa responsabilidad dejó de ser viable. El mensaje transmitía una renuncia clara. La capacidad para sostener esa carga había desaparecido. La continuidad de esa misión quedaba en manos de otra potencia. Ese telegrama desencadenó una respuesta inmediata. Estados Unidos asumió el rol que Gran Bretaña ya no podía desempeñar. De esa transición surgió la doctrina Truman, un reconocimiento formal de que el liderazgo global había cambiado. El antiguo imperio dejó de ser una superpotencia capaz de moldear el orden internacional y pasó a concentrarse en su propia supervivencia interna. La crisis económica se prolongó en los años siguientes. En 1949, con la economía aún debilitada y las reservas en niveles críticos, el gobierno se vio obligado a devaluar la libra esterlina. Antes de la guerra, la moneda se cambiaba a un valor cercano a $4,86. Tras la devaluación, su cotización cayó hasta alrededor de $2,80. El efecto fue inmediato. En términos relativos, el poder adquisitivo del país se redujo cerca de un 30% frente al resto del mundo. Las importaciones encarecieron. El costo de vida aumentó. La decisión representó una admisión tácita de una verdad incómoda. La economía británica ya no podía competir en igualdad de condiciones dentro del nuevo orden global. La factura final de la guerra se extendió mucho más allá de los años inmediatos al conflicto. Se convirtió en una carga prolongada que atravesó generaciones completas. El préstamo anglo-estadounidense de 1946, concedido para evitar una crisis humanitaria tras la victoria, se estructuró como una deuda comercial con intereses. Cada año, durante más de medio siglo, el Tesoro británico transfirió recursos al Tesoro estadounidense. Los pagos continuaron a través del crecimiento de la posguerra, la inestabilidad de las décadas posteriores, las reformas económicas y los cambios políticos que marcaron el país durante la segunda mitad del siglo. El último pago se realizó el 29 de diciembre de 2006. 6 décadas después del silencio de las armas y de las celebraciones por la victoria, los contribuyentes seguían cubriendo el costo financiero de la supervivencia. La guerra había terminado hacía generaciones, pero su deuda seguía viva en los balances públicos. Esta historia del precio de la victoria cuestiona la idea tradicional de triunfos absolutos. En la era de la guerra total, el resultado económico tiende a ser negativo incluso para quienes se imponen en el campo de batalla. Alemania fue derrotada y devastada. Gran Bretaña salió vencedora en términos militares, pero quedó financieramente exhausta. El equilibrio final favoreció a una potencia cuya economía creció sin sufrir destrucción interna. Durante el conflicto, la economía estadounidense se expandió de manera extraordinaria. Su industria permaneció intacta, protegida de los bombardeos. Al finalizar la guerra, concentraba una proporción dominante de las reservas de oro del mundo. Mediante el préstamo y arriendo y los acuerdos financieros de posguerra, logró desmantelar el sistema de preferencias comerciales que había sostenido al Imperio Británico, abriendo los mercados internacionales a sus propios productos. El desplazamiento del poder se produjo sin invasiones ni ocupaciones.
Se realizó a través de contratos, préstamos, auditorías y sesiones estratégicas. Activos, bases militares e influencia geopolítica cambiaron de manos en una liquidación prolongada, administrada desde despachos financieros. Para la sociedad británica, ese proceso dejó una huella profunda. Se instaló una percepción duradera de declive y una sensación de pérdida de centralidad en el mundo. La llamada relación especial tomó forma como una dependencia estructural, envuelta en un lenguaje diplomático. Cuando Winston Churchill escribió a Franklin Delano Roosevelt en diciembre de 1940, logró asegurar la supervivencia frente a una amenaza inmediata. Esa decisión salvó al país de una derrota existencial. Al mismo tiempo, inició un intercambio irreversible. La continuidad del imperio fue sustituida por la urgencia de resistir. El acuerdo resultó inevitable en aquel contexto, pero el precio se pagó a largo plazo. Gran Bretaña emergió del conflicto con una autoridad moral indiscutible y con un peso económico reducido. La riqueza acumulada durante generaciones se consumió para sostener una causa considerada justa. El sacrificio fue inmenso y decisivo para el destino de Europa. Observado desde la lógica fría de la economía, ese sacrificio adoptó la forma de una liquidación. El imperio no se derrumbó de manera repentina. Fue desmantelado gradualmente, activo por activo, para saldar la cuenta de haber hecho lo correcto. La historia que acaba de contarse deja una lección incómoda y profunda. La victoria militar no siempre garantiza prosperidad. A veces, el precio de hacer lo correcto se paga durante generaciones. El Imperio Británico salvó a Europa del colapso, pero lo hizo hipotecando su futuro económico. La guerra terminó, las banderas se guardaron, los discursos se apagaron, pero la cuenta siguió llegando durante décadas. Así funciona el poder en el mundo moderno. Se transfiere en silencio, a través del dinero, las reglas y los contratos. Si esta historia ayudó a comprender cómo se construyen y se desmantelan los imperios, entonces este viaje valió la pena. Este canal existe para contar las historias que rara vez se explican completas, aquellas donde la economía decide lo que las armas solo comienzan. Suscribirse permite seguir explorando cómo funciona realmente el poder, cómo se mueve el dinero detrás de los grandes eventos y por qué el mundo terminó siendo como es hoy. Compartir este video ayuda a que estas historias lleguen a más personas que buscan entender, no solo recordar. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Gracias por el tiempo, por la atención y por la curiosidad. El próximo capítulo de la historia ya está esperando.